soy Alfredo Castro y esto es Tarik Express. A principios de 1848, según las crónicas, James Marshall, mientras construía un aserradero en un pequeño pueblo de Sierra Nevada, a unos 80 kilómetros al noroeste de San Francisco, encontró una pepita de oro en el río. Sin saberlo, acababa de dar con un hallazgo asombroso que daría lugar a la mayor fiebre del oro del siglo XIX. Nada volvería a ser lo mismo en California. Más de 300.000 hombres, mujeres y niños acudirían a California en busca del sueño americano. Esto hizo que la llegada de miles de personas a estos territorios prácticamente despoblados destruyera la forma de vida de condados enteros. A principios del siglo XIX, la mayoría de la población civil de las principales tribus nativoamericanas se vieron obligadas a trasladarse a reservas a medida que el gobierno de los Estados Unidos avanzaba por más territorio, con el pretexto del destino manifiesto. Con el descubrimiento de oro en California, el gobierno americano comenzó a robar tierras de las reservas donde estaban situadas estas tribus nativas. Del mismo modo, manipuló la percepción pública contra los nativos americanos, permitiendo que el ejército estadounidense llevara a cabo multitud de atrocidades contra este colectivo, lo que llevó a un verdadero genocidio que ha sido silenciado hasta nuestros días. Y después de esta breve introducción, viajaremos en el tiempo hasta la California de 1848. Where'd you get that? Can you keep a secret? Después de la guerra entre México y Estados Unidos, que va desde 1846 a 1848, México tuvo que ceder el 55% de su territorio, según los términos establecidos por el Tratado de Guadalupe Hidalgo. 8 días antes de finalizar la guerra, pues según cuenta la historieta, un carpintero que se llamaba James Marshall estaba pues ahí construyendo el tío un aserradero y encontró algo brillante en el río y entonces pues le pareció que podría ser oro y se lo consulta a su jefe, que se llamaba Johann Sutter. Este hombre era un inmigrante suizo que huyó de su país porque tenía muchas deudas y pues se encontraba allí en California buscando fortuna. Hicieron sus pruebas y, pues sí, esto era oro y estaban completamente seguros de que habían encontrado oro en el río. Claro, el oro estaba ahí, estaba en su territorio y el hombre pues intentó por todos los medios mantener esto en secreto porque sabía que, si lo decía, pues iba a venir mucha gente y su negocio pues igual se resentía. Y efectivamente así es lo que pasó, porque un propietario de una tienda, un editor mormón que se llamaba Samuel Brannan, visitó el molino de Sutter y allí vio que tenía unas pepitas de oro, así que no se pudo aguantar y cuando regresó a San Francisco pues comenzó a publicar noticias sobre estos hallazgos que había hecho. Este Samuel Brannan, que era un tío bastante avispado, aparte de publicarlo, pues compró todos los picos, sartenes y palas, todo el equipamiento que pudo encontrar que podría servir para la búsqueda de oro. En solo 9 semanas, este avispado ganó $36.000, que al cambio, a la actualidad, pues serían $1.200.000. Y se considera que fue la primera persona que se hizo millonaria con la fiebre del oro en California. Sin embargo, pues a este Sutter no le fue bien, porque la gente se abalanzó sobre sus tierras y destruyó todo lo que había conseguido construir. La gente ya empezaba a venir, pero no fue hasta el discurso de James Polk, el presidente americano, el 5 de diciembre de ese mismo año, de 1848, cuando lo confirmó.
diciendo además que había muchísimo oro y que su extracción era muy sencilla. Luego además los periódicos se encargaron de difundir la noticia y exagerarla aún más, y con esto la llegada de personas buscando fortuna pues fue bastante importante. En tan solo 5 años, California pasó de 14.000 habitantes a 250.000. Antes de que ocurriera el descubrimiento de oro, la población hispana era alrededor del 80%. Los nativoamericanos pues contaban con un número de 150.000 personas. En tan solo 20 años, los hispanos ya pasaron a ser un 4%. Y los nativoamericanos, después de varias masacres, pues pasaron a ser 31.000 personas. Aparte de los propios ciudadanos estadounidenses que acudieron en masa a California para extraer el oro, aparte de esto también acudieron muchos colonos extranjeros. Uno de los países que más colonos aportó fue Chile, pero también vinieron de Perú, de Francia, de China, de Inglaterra. Los nuevos colonos trajeron consigo enfermedades que los nativoamericanos nunca habían experimentado. No tenían inmunidad desarrollada contra ellas y muchos de ellos sucumbieron a enfermedades simples como la gripe. Pero muchos más nativos americanos fueron privados de sus tierras o asesinados. ¿Qué pasó? Que cuando se recogió todo el oro de los ríos y las únicas fuentes que quedaban eran las profundidades del subsuelo, pues la minería se convirtió en la única solución para adquirir el oro. ¿Y qué pasa? Que tenían que expulsar a los nativoamericanos de sus tierras y así hacerlo con tranquilidad. Y por eso el gobierno estadounidense trató de expulsar a los nativos que quedaban. Los colonos estaban convencidos de que no podrían hacerse con el oro sin antes eliminar a los nativos americanos. Así que empezaron a masacrarlos. Por ejemplo, se concedió a los colonos de California el derecho a hacerse con la custodia de los niños de los nativos. La idea era como educarlos en la sociedad americana y tal. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que se hacían con estos niños era básicamente usarlos como esclavos y ser usados así para la extracción del oro. Por otro lado, el gobierno hizo la vista gorda ante la violencia o incluso empezó a financiar las milicias locales contra las tribus nativas. Los nativos intentaron resistirse, pero aparte de estar mal armados, no tenían experiencia en la lucha con las armas y no tenían ninguna posibilidad de enfrentarse a los blancos. Los funcionarios locales ofrecieron recompensas por las cabezas de los nativos americanos, instando así a los colonos a iniciar las masacres. Antes de la fiebre del oro, las caravanas de colonos se dirigían al valle de Willamette, en Oregón. Pero después del descubrimiento de oro en California, pues muchos cambiaban su trayecto y se dirigían a Sierra Nevada, a California. A los pioneros de la fiebre del oro se les llamó los del 49. De ahí porque el equipo de San Francisco de fútbol americano de la NFL se llama los 49ers. También se les conoció por un nombre muy chulo que se llama Argonautas, por el mito griego de unos héroes que perseguían un carnero de oro, el Argo. El viaje por todo Estados Unidos era tremendamente duro. Aparte de la ruta terrestre, había 2 rutas marítimas. Una que se recorría todo el Atlántico hasta el Cuerno de la Esperanza y se rodeaba Sudamérica hacia arriba. O sea, imaginaros el trayecto tan largo. Y luego había otro que llegaban hasta el Istmo de Panamá y de ahí luego ya cogían otro barco al otro lado. Por lo que tenían que atravesar la selva, pues un trayecto que duraba más o menos una semana. Vamos, que esto de llegar a California no era nada fácil. Y mucha gente pues moría por el camino. Los argonautas al llegar esperaban que la vida se resolviera y que fuera todo color de rosa. Pero la escena era dantesca. Las colinas que rodeaban a la ciudad de San Francisco
estaban llenas de tiendas de campaña, ya que el hacinamiento de la ciudad expulsaba a la gente de San Francisco. Este hacinamiento trajo epidemias y enfermedades a la ciudad. Sobre todo el cólera fue una de las enfermedades que más hizo estragos. Los comerciantes fueron los que más se beneficiaron de la fiebre del oro. La demanda de bienes aumentó porque mucha gente acudió a California y los comerciantes aumentaron los precios en consecuencia. La inflación fue altísima y llegó a ser algo ridículo. Como un ejemplo, por ejemplo, pues una pala que era necesaria para extraer el oro, pues llegó a costar $36, que al cambio actualmente pues serían unos $1.000. Y esto ocurriría también con los alimentos, y por tanto el hambre empezó a hacer acto de presencia. Es cierto que hubo gente que se enriqueció, los comerciantes, como hemos dicho antes, luego obviamente también pues, los argonautas, gente que buscaba oro, pues algunos lo encontraron, pero se estima que 1 de cada 5 encontraba algo, o sea, mucha gente se tenía que ir con las manos vacías a casa. Cuando Estados Unidos adquirió California de México, pues no se convirtió inmediatamente en un estado. Pero una vez se descubrió el oro, pues esto querían que fuera lo más rápidamente posible. Y a finales de 1849, los residentes de California votaron para convertirse en un estado. Y finalmente California entró en la Unión como un estado libre, paradójicamente, cuando practicaban un esclavismo legal, como ocurría con la situación de los nativoamericanos. Y ya para terminar, pues me gustaría contaros la historia, bueno, más bien la leyenda del Robin Hood de El Dorado, que además parece que en su historia se basa el personaje del Zorro. Su nombre es Joaquín Murrieta. Es una leyenda de origen mexicano. Joaquín Murrieta nació entre 1830 y 1832 en la Hacienda Real del Alamito, en Sonora. Con el paso del tiempo se convertiría en un héroe popular en la historia de California, donde habría llegado siendo adolescente durante la fiebre del oro de 1859. Murrieta se convertiría en justiciero cuando un grupo de mineros blancos estadounidenses mataron a su esposa y a su hermano en California. En la búsqueda de los responsables se puso al mando de un grupo de bandidos y vestía con una capa negra, máscara oscura y un sombrero para pasar desapercibido. No se sabe si Joaquín Murrieta existió o no en realidad. Y como me parece que es muy chula, pues por eso os la he traído. Y hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Tariq Express.